Continuamos con el video 2 del tema de trabajo mecánico. En este video estudiaremos y deduciremos la fórmula para el trabajo mecánico debido a una fuerza variable en una trayectoria curvilínea genérica, que es el caso que nos interesa para poder establecer las fórmulas del teorema de conservación de la energía. Entonces, nosotros vamos a considerar el movimiento de una partícula a través de esta trayectoria curvilínea roja desde el punto inicial A, marcado por el vector de posición R1, hasta el punto B, marcado por el vector de posición R2, cuando esa partícula, durante su movimiento, experimenta una fuerza F que esté variando en magnitud y en dirección de manera genérica. Por ejemplo, en este tiempo t, cuando la partícula se encuentra acá, en este punto, va a estar experimentando esta fuerza F sub 1, y cuando la partícula se encuentra en este punto, en un cierto otro tiempo, t va a experimentar esta fuerza F2, y de la misma manera, a este tiempo t, la partícula va a estar experimentando esta fuerza F3, y así sucesivamente, ¿no? Bien. ¿Cuál es la estrategia para poder resolver un problema del movimiento de una partícula en una trayectoria curvilínea desde un punto inicial A un punto B debido a la acción de esta fuerza F variable? Entonces, en este caso, la estrategia es dividir la trayectoria en diferentes pedacitos pequeños. Por ejemplo, esta trayectoria AB la dividimos en este desplazamiento delta de R1, luego en este desplazamiento delta de R2, delta de R3, delta de R4, puntos suspensivos, delta de R sub I, puntos suspensivos, delta de R sub N. Pero de tal manera que estos desplazamientos tienen que ser necesariamente extremadamente pequeños. ¿Por qué motivo? ¿Por qué tenemos que exigir que este delta de RI debe ser muy pequeño? Porque siendo delta de RI muy pequeño, esta curva nosotros ya no lo vemos como una curva, sino lo vemos como una línea recta. Una línea recta en la cual podemos aplicar la fórmula que habíamos descrito en el video anterior. ¿No? En el mundo diferencial, este desplazamiento recto no va a ser diferente de la trayectoria curva de este intervalo. Ese es el poder del por qué nosotros podemos considerar desplazamientos extremadamente pequeños, ¿no? Bien, es más, siendo este desplazamiento extremadamente pequeño, esta fuerza F1 definido en este punto podemos considerar que es constante en este intervalo de tiempo, o este desplazamiento delta de R1, porque en la práctica este delta de R1 sería como 0.00000 algo del vector unitario U sub t, muy pequeño. Entonces, en esta distancia tan pequeña, la variación de esta fuerza en este intervalo va a ser nula, por la cual nosotros podemos considerar que esta fuerza es constante en este intervalo. Podemos modelar de esa manera este fenómeno físico. Bien, con lo cual, entonces, lo que hacemos es, para poder calcular el trabajo mecánico en toda esta trayectoria, calculamos el trabajo mecánico en este intervalo pequeñito, luego en este, y luego en este, y en este, y en este, y en este, y al final sumamos todos estos trabajos mecánicos y de esa manera podemos calcular el trabajo mecánico total desde el punto inicial A hasta el punto final B. De tal manera que, por ejemplo, de manera genérica, en el iésimo intervalo, o sea, en el tramo iésimo, caracterizado por este desplazamiento delta de R sub I, en la cual la partícula experimenta esta fuerza F sub I, ese trabajo mecánico de esta fuerza F sub I sobre esta partícula que experimenta este desplazamiento delta de R sub I va a ser igual al trabajo mecánico pequeño, delta de W sub I, que va a ser igual a este F sub I escalarmente por delta de R sub I. Acá
es importante notar que esta fuerza F sub I llega a ser la fuerza total resultante que está experimentando esta partícula en este tramo. O sea, este F sub I es la sumatoria de todas las fuerzas que puede estar experimentando la partícula en moverse esta trayectoria, por lo que habíamos visto en el video anterior, cuando la partícula experimenta diferentes fuerzas. En ese caso podemos trabajar básicamente con la fuerza resultante, ¿no? Que este es el caso. Bien, entonces, ya tenemos acá el trabajo mecánico de esta fuerza sub I cuando experimenta este desplazamiento. Por tanto, el trabajo mecánico total va a ser la suma de cada uno de estos trabajos mecánicos. Entonces decimos, este W total va a ser el trabajo mecánico de este intervalo más este, más este, más este, expresado de esta manera. Como el delta de W sub I es F sub I escalarmente por delta de R sub I, entonces este trabajo mecánico podemos decir es aproximadamente igual a la sumatoria del F sub I escalarmente por el desplazamiento iésimo sub I. Pero no hay que olvidar que esta fórmula va a ser válida siempre y cuando este desplazamiento sea extremadamente pequeño, el delta de R sub I sea muy pequeño. Para hacer notar que esta sumatoria debe realizarse considerando el delta de R sub I sea muy pequeño, se introduce este simbolito que se lee el límite cuando el delta de R sub I tienda a cero. O sea, este símbolo del límite del delta de R sub I lo que nos dice matemáticamente es que hagamos esta suma del F sub I por delta de R sub I, pero sin olvidar que este delta de R sub I debe ser extremadamente pequeño. Para eso se introduce este límite. Por tanto, el trabajo mecánico que experimenta la partícula en moverse desde este punto A hasta el punto B a través de esta trayectoria curvilínea va a ser igual al límite cuando el delta de R sub I tiende a cero de la sumatoria del iésimo tramo hasta el enésimo tramo de la fuerza F sub I escalarmente por delta de R sub I. ¿No? Eso es. Pero si ahora nosotros recordamos la definición de la integral, pues porque la integral de una función f de x se define como el límite cuando el delta de x tiende a cero, ¿no? De f de la sumatoria de f en x sub i por delta de x sub i. Entonces, esto básicamente es definición de la integral. De tal manera que esta ecuación se puede escribir de esta manera y podemos decir que el trabajo mecánico que experimenta esta partícula en moverse desde el punto inicial A hasta el punto final B, caracterizado el punto A por el vector de posición R1 que va como límite inferior y el punto B caracterizado por el vector de posición R2 que va como límite superior, entonces este trabajo mecánico es igual a esta integral de la fuerza total que experimenta la partícula escalarmente por diferencial de R, desde el punto R1 hasta el R2. ¿No? Entonces, esta es la fórmula que nos va a permitir calcular de manera genérica el trabajo mecánico que va a experimentar una partícula por acción de una fuerza variable constante, porque en esta fórmula está incluido todos los casos. Es una fórmula genérica, ¿no? Y el objetivo de esta unidad temática es calcular este trabajo mecánico en diferentes casos, ¿no? Bien, entonces eso es importante tomar en cuenta, ¿no? En el siguiente ya video estudiaremos acerca de la potencia eh, mecánica. Hasta aquí lo único que hemos visto es las fórmulas que nos permiten calcular el trabajo mecánico debido a fuerzas constantes y fuerzas variables. Y de manera genérica es esta fórmula que se trabaja, ¿no?